Bueno, vamos a ver el último punto de la película, de estos tres que habíamos mencionado, que tiene que ver con el marco histórico en el cual se inserta la película. A su vez, para poder trabajar esto, vamos a subdividir este marco histórico, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el contexto contemporáneo del momento de producción de la película, que es el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que es el contexto ficcional de la película, que tiene que ver con la historia del siglo XII en Japón. Vamos a hablar un poquito de este lugar que es la Puerta de Rashomon, históricamente qué significa, y finalmente vamos a hacer un pequeño repaso de el rol histórico de la mujer, tanto en ese momento de la historia del Japón, como de alguna forma también Kurosawa lo trae en el año 1950, también a modo de entender este proceso emancipatorio de la mujer, cómo en aquellos años era tan primitivo y cómo se estaba dando en el año 50 un avance o una progresión. Bueno, todo esto vamos a considerarlo en el análisis a continuación, trabajando estos 4 puntos en referencia al marco histórico. Vamos a comenzar con los vínculos de la película con respecto al final de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros decíamos sobre todo que la película trabaja mucho con la pérdida de esa entidad de la verdad como una especie de concepto universal. Y esto es muy pertinente teniendo en cuenta cómo los poderes que de alguna forma habían detonado el inicio de la Segunda Guerra Mundial, decimos Alemania, decimos Italia y decimos el propio Japón, habían construido su relato o su correlato y toda su estructura de poder en base a una verdad, ¿no? Alemania ya lo hemos hablado, Italia un poco a la grandeza romana, ¿no? Como esa verdad perdida, y Japón también en relación a lo que era la tradición y el código del honor japonés, a ese militarismo que de alguna forma se desprendía del shogunato. Bueno, todo esto refería a una especie de idealismo, de verdad ideal, de tiempo ideal que había que recuperar, y para lo cual estos poderes habían construido un relato y así lograr la adhesión de las masas a ese fin, ¿no? A recuperar ese idealismo. Bueno, lo que claramente critica Kurosawa es justamente lo alienante que es creer que existe una verdad, que existe un valor único de una cosa o de un hecho, que esto se puede configurar como un absolutismo, como una verdad absoluta, cuando las personas, cuando los que interpretan o los que de alguna forma trasladan esa verdad hacia el pueblo o hacia la gente, son personas que, lejos de funcionar como el mito de Prometeo, ese semidios que le trae el fuego a la gente, lejos de funcionar de esa manera idílica y hasta infantil, esas personas tienen sus propios intereses, sus propias subjetividades, sus propias psicologías, sus propias formaciones, sus propias sociabilidades, y todo eso lo activan, lo ponen en juego a la hora de interpretar un hecho, de tomarlo y de trasladarlo con la forma de una verdad o de un relato de verdad al pueblo, a la gente. Y la gente cree que eso que le dice o que le decía ese líder o ese político era la verdad, sin contrastar esto con su propia experiencia, con sus propias acciones, con sus propias verificaciones. Esto lo hemos repetido muchas veces, esto sucede mucho, gente que cree que porque alguien, o porque ya sea tanto un político, un representante o un medio de comunicación le dice eso, lo toma como verdad, aún
comprobando con su experiencia cotidiana saliendo a la calle que eso no es así, que eso no sucede. Entonces, por ejemplo, cuando un político dice que el hambre no existe y que es una invención de un sector de la política para poder lucrar con eso, y la gente cree lo que dice ese político, lo que está haciendo, está negando lo que su contacto con la realidad le devuelve, y es que verdaderamente hay gente que está pasando hambre y que está en una situación de marginalidad en las calles. Entonces Kurosawa dice, ojo, porque estas construcciones del relato nos llevaron al desastre, nos llevaron a el genocidio absoluto, y bueno, y han dejado la situación como ha quedado en casi todo el mundo. Entonces no tenemos que construir esta nueva sociedad que está surgiendo en Japón, sobre todo, en todo el mundo, pero sobre todo en Japón, a partir de lo que es el quiebre con su, si se quiere, su tradición histórica, e insertándose en una modernidad tardía, podríamos decir. Bueno, no podemos construir esta modernidad tardía otra vez en base a códigos, en base a verdades absolutas, en base a relatos. No, tenemos que construir esta modernidad tardía en base a gestos, acciones, un mundo de primera mano, un mundo que tenga que ver mucho más con lo pragmático, con el mundo que experimentamos, algo muy relacionado a la necesidad de la recuperación de la experiencia física que alegaba Walter Benjamin, por ejemplo. ¿Se acuerdan ese cuento del padre que les hereda una mentira, les dice una mentira porque les quiere heredar una experiencia física de trabajar la tierra? Bueno, algo de eso, de esa experiencia, es lo que quiere recuperar Kurosawa, y será esa experiencia la que permita fundar una nueva creencia, ¿se entiende? Por eso el final de la película termina con la última frase de vuelvo a creer en los hombres, pero vuelve a creer en los hombres no por los relatos de esos hombres, sino por las acciones. Es decir, el fin de la acción sea poder instalar una nueva creencia, pero no en base a relatos que se han configurado como mentiras, sino en base a acciones. Eso es un poco el in situ de la película en este momento en el cual se está construyendo una nueva sociedad y un nuevo paradigma en Japón.